Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Me hicieron líder de proyecto. ¿Qué hago? Este es el paso número 4. Confía en ti mismo y permítete equivocarte. Así que acompáñame. Hágase una vez en un país lejano llamado Businesslandia. Ahí vivían muchas personas que eran muy felices, muy felices. Pero pasó algo funesto, llegó la guerra. Siempre Businesslandia fue un país de paz, pero cuando la guerra llegó, dijeron nosotros vamos a poder ganarle a los enemigos a través de 3 comandantes que siempre fueron los comandantes más fuertes de toda la comarca. Pero, ¿qué fue lo que pasó con estos 3 comandantes? Uno de ellos, vamos a llamarle ahorita nada más, digamos por el anonimato, el comandante Yo No Fui. ¿Qué pasó con el comandante Yo No Fui? Que cuando fue a su primera batalla para ganarle al enemigo, este comandante Yo No Fui le echó la culpa de la pérdida a todas las personas con las que estaba trabajando. Y pues obviamente esta gente se enojó, dijeron ¿cómo es posible? Él era un ícono para nosotros, ¿por qué no nos apoyó? Entonces, una de las batallas más importantes para ganar la guerra, este comandante Yo No Fui la perdió. ¿Qué era lo que pasaba con este comandante Yo No Fui? Que tenía miedo a que lo juzgaran. Entonces, como no quería precisamente que lo juzgaran, entonces por eso le daba miedo y le echaba la culpa a los demás. Ahora, en la Tierra del Sur vivía el comandante, no pasa nada. ¿Qué pasaba con este comandante? Que realmente negaba los problemas. Él pensaba que no había guerra. Y entonces le decía a su gente, no te preocupes, no pasa nada. Y entonces cuando llegó la guerra, no manches, todos se murieron ahí. Pues obviamente, ¿por qué? Porque pues nadie le hacía caso. O sea, más bien porque, perdón, al revés, todo el mundo le hacía caso de que no pasaba nada. La verdad que pasaba todo. Y luego nos vamos al comandante número 3, que era el comandante. Nosotros tenemos la culpa. Y cuando este comandante, obviamente por todo lo que pasaba, les echaba la culpa y decía, sí, nosotros tenemos la culpa de que nos ataquen los enemigos. ¿Cómo van a tener la culpa ellos de que los ataquen los enemigos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hay cosas que simplemente no eran la culpa de ellos, pero tenía esa percepción totalmente rara de las cosas que pasaban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Businesslandia al final del día? Que los atacaron, perdieron la autonomía y pues fue algo muy triste que precisamente no les permitió tener ese poderío y ese liderazgo que normalmente el país tenía. Entonces, vamos a seguir analizando qué fue lo que pasó o por qué ocurrió este tipo de cosas con Businesslandia. Ahora, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la historia? Obviamente que es importante primero tener confianza en ti mismo para que puedas llevar a ganar a tu gente. Si ni siquiera confías o tienes miedo de enfrentar las equivocaciones o problemas o las situaciones de la vida, obviamente no puedes llevar a ganar a tu gente en cualquier situación. Número 2, tienes que identificar si tienes aversión al riesgo. Y número 3, tienes que enfrentar si tienes problemas y analizar si realmente el problema es tuyo. Porque a veces dices, bueno, sí, ahí tengo el problema, pero si realmente el problema ni siquiera es tuyo y tú te tomas esa responsabilidad, como algunos de los ejemplos de los comandantes, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos de ellos tenían aversión al riesgo y los otros pues realmente no sabían qué hacer con los problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la próxima sección vamos a ver cómo se puede solucionar esto a través de un sistema de confianza y una manera para gestionar la equivocación. Así que, continuamos. Bueno, ya vimos entonces en el video anterior o en la cápsula anterior
¿Cómo los comandantes tienen estos problemas? Unos de ellos tienen problemas para precisamente creer en las cosas que están haciendo o tienen aversión a equivocarse y eso les generan problemas al momento de estar gestionando sus equipos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Precisamente dos formas en las que ustedes pueden darse cuenta. Bueno, una es cómo se pueden dar cuenta si realmente tienen confianza en sí mismos y número dos, cómo dejar de tener aversión a equivocarse y realmente tener una estrategia para manejar las equivocaciones. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con la confianza. ¿Cómo saben si ustedes tienen confianza o no en sí mismos? La primera parte sería preguntarte si cumples tú con tus acuerdos normalmente. Cuando tú cumples con tus acuerdos contigo mismo, normalmente pues tú puedes ser o puedes sentir que realmente pues tienes un compromiso contigo mismo y realmente puedes darle tu palabra no solamente a ti mismo sino a otra persona de que vas a cumplir con lo que acordaste. Entonces eso sería como algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hacemos nosotros esos acuerdos con nosotros mismos, pero no los cumplimos, ¿no? Vamos a suponer, hacemos nuestro propósito de año nuevo y al final no cumplimos esas cosas que nos propusimos en ese año. Entonces, en ese momento empecemos a perder confianza con nosotros mismos. O sea, tenemos que ser exactos. Si nosotros hicimos un compromiso, lo cumplimos. Y a partir de ese punto puedes construir confianza. Entonces, eso sería la primera parte. La segunda parte es que apliques compasión contigo mismo. Debe haber un balance entre lo que tú dices que vas a cumplir y al final lo que a veces por ciertas circunstancias cumples o no cumples. ¿Qué pasa cuando no cumples algo? A lo mejor lo podrías ver como una equivocación o como una falla. Tienes que tener hasta cierto punto compasión o decir, ¿sabes qué? Por esta razón no lo cumplí, pero para la próxima lo que voy a hacer es esta estrategia para que no me vuelva a pasar. El tener compasión contigo mismo, me baso mucho, de hecho, en un TED Talk de Brené Brown que se llama El poder de la vulnerabilidad. Ella habla de que si nosotros como líderes podemos tener compasión con nosotros mismos, entonces en ese momento podemos tener compasión por alguien más. Y tener compasión precisamente es a veces pues disculparte y no ser digamos un juez en normalmente las cosas en las que te equivocas, ¿no? Debes de ser compasivo contigo mismo. Número 3 es ser honesto contigo mismo y en este sentido es que hagas realmente las cosas pues con las que te sientas 100% pleno. Si estás gestionando un proyecto y es tu pasión hacerlo y estás obviamente siendo 100% honesto contigo mismo, entonces pues ese es el resultado que vas a reflejar con tu gente y al final eso refleja también la confianza que tienes contigo mismo. Cuando vas y te metes un proyecto y ni siquiera te gusta o no eres honesto en ese sentido, entonces es difícil que puedas generar ese tipo de confianza contigo mismo o con los demás. La otra parte es escucha tu voz interior. De hecho, el otro día estaba viendo un documental de National Geographic y era una cosa muy interesante porque ¿cómo es posible que los animales al final sobreviven porque siguen su instinto de supervivencia? Entonces es una parte, es muy interesante porque ellos lo hacen obviamente de manera natural, pero nosotros a veces porque estamos como en nuestra cabeza y no siguiendo nuestros instintos, a veces nos equivocamos al tomar decisiones. Ahí también hay un libro de Michael Gladwell en donde precisamente explica que es muy importante que nosotros, incluso como expertos, nos volvemos como más sensibles al tema de las decisiones, cuando obviamente ya pasamos N cantidad de experiencias, ya sabemos qué está bien, qué está mal, entonces nuestro instinto, digamos, ese instinto de supervivencia, de tomar decisiones crece. Entonces cuando apenas eres líder de proyecto, digamos primerizo, eso a veces cuesta trabajo, pero ahí lo importante es que o veas a alguien más como lo está haciendo alguien que tiene experiencia, o sea que te inspires en alguien más y si ya tienes experiencia pues que sigas tus instintos. Entonces, eso sería escucha tu voz interior. Después, evita darle un peso excesivo a los errores, que eso va muy relacionado con el aplicar compasión contigo mismo. Y número 6, toma responsabilidad de tus actos. Como te había, de hecho, en el ejemplo de los comandantes,
algunos de ellos evitan el error, no les gusta tener errores. Entonces, si tú tomas responsabilidad de tus actos, es más fácil que las personas puedan tener puedan tener un respeto a ti como líder. O sea, te van a respetar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues estás tomando una responsabilidad compartida de algo que no pudo haber salido al 100% perfecto. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Ok, en pocas palabras ya vimos el tema de la confianza. Aquí lo que requiero es que tú te cuestiones si eres tu mejor amigo. ¿Ok? Contesta, precisamente evaluando cada uno de estos puntos. Si en estos puntos, pues básicamente tú cumples esto, entonces eso quiere decir que vas en buen camino de ser tu mejor amigo. Y al final, si tú tienes confianza en ti mismo, tu equipo de trabajo va a tener confianza en ti mismo. Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo lidiamos con la equivocación? Que esto es un tema que a veces, digamos, muchas personas lo evitan. Entonces, la primera parte es que tú sepas si caes en alguna de estas personalidades que, si te das cuenta, se parecen completamente al tema o a las características de las personas que describimos, de los comandantes que describimos en la historia. Entonces, obviamente, si tú caes en estos, no es que esté mal, sino que lo puedes arreglar o puedes hacer algo al respecto, ¿no? Si caes en la personalidad yo no fui, entonces pues tendríamos que tener un tratamiento por ahí. O en la personalidad no hay problema, o sea, que digas, no, pues no hay problema y niegas los problemas, ahí también pues tendrías que hacer algo al respecto. O en nosotros somos el problema. Yo de hecho, normalmente en mis equipos de trabajo, como persona responsable, yo nunca he caído en las primeras dos. O sea, nunca he negado los errores, siempre los acepto. Pero el problema es que siempre los aceptaba de más. O sea, siempre decía, no, pues es que a lo mejor sí yo fui el problema. Cuando a veces, cuando haces un análisis precisamente de las cosas, por qué salieron mal, pues ni siquiera era tu problema. O sea, la raíz del problema venía de otro lado. Pero hasta eso hay que analizar cuál es la causa real del problema. Ahora, ¿qué pasa? Acepta el problema, pasó una equivocación. ¿Qué es lo que requieres hacer para que las cosas fluyan? 1, aceptar el error y ponerlo en perspectiva. Y en este sentido requieres ver, o sea, irte a hacer un análisis de la causa, o sea, qué fue lo que lo generó, una persona, un proceso, más bien, normalmente en las organizaciones, si los procesos no están 100% definidos, eso puede generar que las personas se equivoquen al hacer su trabajo. Entonces, tienes que entender si es un tema de proceso, de persona, capacitación, etcétera, etcétera. Esa parte, es poner en perspectiva el por qué ocurrió la equivocación, te da una visión clara de cómo puedes arreglar la causa y que el error no se vuelva a repetir. Número 2, identifica la causa y evita culpar. El tema de, ya la causalidad ya lo sabemos. Ahora, la culpa, ¿qué es lo que pasa? Las personas normalmente pierden la confianza en sus líderes cuando les echan la culpa de las cosas que a lo mejor como equipo generaron. Entonces, en la medida en la que tú puedas tomar 100% de responsabilidad compartida con el equipo de trabajo y validar en qué parte del proceso hubo un error, entonces en ese sentido pueden llegar a una mejor finalización, en cuestión de colaboración de equipo de trabajo. Número 3, analiza la situación en calma. Ahí a mí me encantan las personas que yo no fumo, pero muchas personas que conozco se bajan a echar un cigarro, ¿no? Para analizar, pues, a lo mejor para resolver un problema complejo o para, pues, al final como que salirte de la caja, porque si estás en lo mismo, tratando de resolver un problema, a veces te bloqueas y no logras llegar a la solución adecuada. Número 4, pide apoyo. Algunas situaciones suelen ser, y más si a lo mejor no tenemos la inteligencia emocional para no tomarnos las cosas personales, solemos pensar que a veces las situaciones pasan por ciertas personas, lo cual es un error. Normalmente las situaciones pasan porque algo en la organización no estaba bien organizado, fue un proceso, algo generó, que las cosas salieron mal. Entonces, en este sentido, tú pide apoyo con alguna persona, háblalo, exprésalo, de tal forma en que no te quedes estancado ahí y puedas moverte y buscar una solución.
Número 5, reenfoca el esfuerzo y toma una acción. Y en este sentido, tú debes de saber exactamente cómo, o sea, con qué persona tienes que hablar, cómo vamos a reencauzar ese problema para que pues tengamos una solución o una conclusión positiva en cada una de las equivocaciones que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos inventores y empresas, por ejemplo, como 3M, ellos viven a través, o sea, su razón de ser es nosotros innovamos a través de la equivocación, lo cual muchas empresas no manejan esa filosofía. Por eso 3M es la empresa que es, porque ellos saben que su gente requiere equivocarse para generar innovaciones. El Post-it, de hecho, fue una innovación a través de una equivocación. Se equivocaron en hacer un pegamento y a partir de ahí dijeron, bueno, guarda esa equivocación, esa invención, y cuando vieron que podía ser aplicada en algo que se podía utilizar, digamos, en la oficina, en la casa, la verdad que fue un boom y bueno, es uno de los productos clave de 3M. Entonces, cambiemos esa mentalidad de que las equivocaciones son malas para que, pues obviamente podamos generar equipos de trabajo que estén abiertos al cambio y que estén abiertos a mejorar, porque ese es el primer paso para generar un cambio en los equipos de trabajo. Conclusión, somos humanos, nos equivocamos y entonces estaba viendo la segunda película de Spider-Man, la de Tobey Maguire, donde el tema, digamos, de toda esta película de Spider-Man es que precisamente él pierde la confianza en sí mismo y al final empieza a perder sus poderes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la película precisamente refleja nuestra condición humana, o sea que estamos precisamente todo el tiempo, digamos, en este ambiente, ¿no?, vertiginoso de los proyectos de la vida, donde nos podemos equivocar y donde pues al final requerimos recuperarnos en algún punto para recobrar la confianza en nosotros mismos. Yo he estado precisamente también en proyectos complicados, en años complicados de mi vida, y eso al final me ha apoyado a que yo aprenda en cada año, en cada nuevo proyecto de vida, de trabajo, a recuperarme y a recobrar esa confianza que tengo en mí misma. Entonces, pues los invito precisamente a que hagan el ejercicio que viene en la liga, porque es una reflexión hacia ustedes para que vean qué tanto precisamente están confiando en sí mismos, y también a lo mejor para que analicen qué cosas les han hecho en su vida perder confianza en ustedes mismos, lo cual es algo que a veces no nos preguntamos, pero que es fundamental para cualquier líder, que nos preguntemos ese tipo de cosas. Al final somos humanos. Entonces, los veo en el próximo video y que estén muy bien. Los quiero mucho a todos. Hasta luego. Bye.